muchas de las entidades que antes estaban clasificadas por diferentes sitios, básicamente por criterios clínicos, han tenido que ser reclasificados debido a que tienen orígenes genéticos comunes. Y eso está pasando con la ictiosis, la dermatitis atópica, la misma dermatitis de contacto, los eczemas crónicos de manos. Hay gente que todo el tiempo está haciendo eczema de las manos, o paquioniquia congénita, la alopecia areata, inclusive cuadros sistémicos como el asma, rinitis, la alergia al maní y hasta la diabetes mellitus han sido sindicados, asociados a las filagrinas. Y miren, en la ictiosis vulgar conocemos un cuadro clínico confuso, un poco abigarrado, y dentro de la descripción clásica nos dice que la ictiosis vulgar tiene una alta incidencia en dermatitis atópica. Pues la dificultad es el diagnóstico clínico, se confunde muchas veces con la ictiosis nigricans, con algunos otros cuadros que le llaman ictiosis adquiridas y hasta con la dermatitis atópica, lo cual nos da una dificultad o una limitación en el tratamiento, ya que algunos usan inclusive queratolíticos como urea, ácido salicílico, y muchas veces con esto empeoran el cuadro. Hay que recordar que la ictiosis vulgar es un desorden de la queratinización, autosómico, semidominante, de una penetrancia completa, y tiene una expresividad muy variable. Clínicamente lo vamos a notar porque hay cuadros leves y hasta cuadros severos. Histológicamente lo que vemos es una ausencia de los gránulos de queratohialina, y esto es debido a que hay una reducción en la expresión de la filagrina, y no es hasta que todavía en 2006 donde llegan a identificar la mutación en el gen de la filagrina que causa la ictiosis vulgar. Y entonces esta es una condición semidominante que es causada por la mutación en la filagrina y que coexiste con dermatitis atópica, y esto lo vemos en los textos y también lo vemos en la clínica. Y la dermatitis atópica, por otro lado, dijimos que el diagnóstico era básicamente clínico y que más que una enfermedad viene a ser un síndrome, donde inclusive dentro de sus criterios diagnósticos vamos a encontrar ictiosis vulgar como criterio secundario. La clínica es reconocible, pero no es precisa. Muchos de los cuadros diferentes como se van a pasar y pueden ser diagnosticados como dermatitis atópica, inclusive los cuadros de dermatitis de contacto sistémica que nos pasaba en la mañana la doctora. Por lo tanto, la terapéutica también va a ser limitada y básicamente es manejar los síntomas, ¿no? Pero recordar entonces que es una dermatosis inflamatoria, pruriginosa, altamente heterogénea, con uso crónico recidivante, y que se caracteriza básicamente porque tiene la piel muy seca, con lesiones cutáneas de morfología y distribución típica, pero que pueden ir variando en el mismo paciente. Y ahí tienen pacientes con piel muy seca que nos dejan en el limbo si son ictiosis o si son dermatitis atópica. Y este caso que les mostré, que hace sobre la piel seca cuadros eczematosos como eczema nubular, exudativos, pruriginosos, que son característicos de la dermatitis atópica. Y se ha visto que el 50% de los pacientes con dermatitis atópica severa van a presentar alguna mutación en la filagrina. Y esto nos va a llevar a una alteración en el factor de hidratación natural, y esto a su vez va a determinar el estrato córneo alterado, por lo tanto hay una mayor pérdida de agua transepidermal, lo cual va a secar más todavía la epidermis. Esto te va a llevar a una inflamación y alteraciones inmunológicas, ¿no? Y tienen otro paciente muy parecido, con piel seca, que hace esto, que es un eczema folicular, y que luego desarrolla el cuadro eczematoso de la dermatitis atópica. Entonces, como dijimos, en la ictiosis vulgar lo que ocurre es la mutación
en la filagrina que va a determinar una alteración en la diferenciación epidermal, y esto clínicamente lo vemos porque hay sequedad y la presencia de escamas. Mientras que en la dermatitis atópica, además de esta sequedad, van a ingresar los alergenos por la, digamos, alteración del estrato córneo, hay una sensibilización, mayor pérdida de agua, y esto lleva a la inflamación característica de la dermatitis atópica. El término de filagrina viene de este nombre, como fue primero identificado, de Filament Aggregating Protein en 1977, pero recién hasta el 2006 es que salta a la palestra cuando se descubre que una mutación en la filagrina es la responsable de la ictiosis vulgar. De ahí hasta nuestros días se ha asociado significativamente con la dermatitis atópica, y hay más de 20 estudios que demuestran la alteración de la filagrina en dermatitis atópica, y hay evidencia además de que está relacionado con otros procesos alérgicos tales como el asma, la rinitis alérgica, la alergia al maní, alopecia areata, dermatitis de contacto, etc. Entonces cada vez hay más entidades que están relacionados a la filagrina, y el futuro pues probablemente nos lleve a un tratamiento un poco más consistente y más definitivo de la dermatitis atópica y de otros cuadros. El gen de la filagrina se codifica o está en el cromosoma 1Q en la región 21 y está formando parte de un complejo que se llama el complejo de diferenciación epidermal, y este es un grupo de más de 60 genes que codifican no solo filagrina, sino loricrina, involucrina y otras proteínas que están relacionadas con la capa cornificada, que es la que va a reemplazar a la membrana celular en los corneocitos. Y como pueden ver ahí, tiene 3 exones. El exón 3 tiene 2 terminales, un terminal N y un terminal C, que están, digamos, limitando a las regiones que son las variables, y hay más o menos entre 10 a 12 unidades repetitivas de filagrina, ¿no? Y miren, la mutación puede ocurrir en cualquiera de esos sitios, por eso es que hay diferentes tipos de mutación. Es fundamental para el desarrollo de la función de barrera cutánea del estrato córneo, y recuerden que la función sine qua non del estrato córneo es la función barrera para controlar el ingreso de los alergenos y los gérmenes, y además evitar la pérdida transdivisional de agua. Es una proteína estructural que va a intervenir en el proceso de diferenciación epidermal, produciendo una agregación y compactación de los filamentos de queratina. Se pega y los jala, y esto ocurre en la envoltura celular cornificada. La envoltura celular cornificada es lo que va a ir reemplazando a la membrana celular. Si hacemos cuenta que esto es una célula, lo que va ocurriendo a medida que va subiendo de estratos y vamos llenando el estrato córneo, es como si estuviéramos reforzando con un cemento toda la pared, y al final nos quedamos con esa estructura de cemento que viene a ser la envoltura celular cornificada. Hay una mayor gradiente en la concentración de calcio iónico que va variando desde la capa granulosa, ahí hay mayor concentración. Esto hace que se libere la profilagrina que está dentro de los granos de queratoialina. Esta alteración, este aumento de la concentración de calcio libera al grano, a la profilagrina, y esta es defosforilada y es partida, es clivada en los 12 péptidos que se convierten en los péptidos de filagrina. Entonces es liberada, y esta filagrina lo que hace es unirse a los filamentos de queratina que están en la parte interna de la membrana celular. K1, K10 se integra a esta estructura que les mencionaba de la envoltura celular cornificada a través de una enzima que es la transglutaminasa, que la vamos a ver luego. Produce una agregación y compactación de los filamentos, y esto hace que se vaya jalando, se vaya desprendiendo la membrana de la otra que está contigua. O sea, recuerden que todo esto está unido por lisosomas,
entonces se van jalando para ir separándose y hay un aplanamiento del corneacito para formar las escamas y para que ocurra la descamación natural. Por otro lado, la proteólisis de la filagrina libera sustancias como los aminoácidos, que son muy higroscópicos, el transurocánico y otros que van a formar lo que es el factor de hidratación natural para mantener también el pH ácido de esa región. Y esto es lo que mencionábamos en la mañana y la vamos a repetir de todas maneras. Estos son este es los gránulos de queratoialina conteniendo los filamentos de profilagrina, mayor concentración de calcio, se libera esto y por acción de algunas enzimas como la caspasa se van a fraccionar, se van a clivar y se forma la filagrina. La filagrina se une a los filamentos de queratina acá, como pueden ver, y esto lo jala y hace que se separe esta célula de la otra contigua, separando los desmosomas. Por otro lado, miren cómo se va integrando. Esto es lo que va a ir formando la envoltura celular cornificada. Y ahí entra pues hemorlaquina, hemolocrina, gelatina, etc. ¿Y quién hace este ensamblaje? Es la transglutaminasa, otra enzima muy importante. Una vez que ya ocurrió esto, la filagrina es desnaturalizada y va a formar el factor de hidratación natural a través de los aminoácidos que quedan liberados. Entonces hay este complejo de diferenciación epidermal que va a estar alterado tanto en ictiosis vulgar como en la dermatitis atópica, y pues el 50% de los pacientes con dermatitis atópica severa tienen algún tipo de mutación en la filagrina. Y esto va a llevar a una mayor actividad de las proteasas de serina por falla del inhibidor del lectin, y esto va a dar la clínica de la dermatitis atópica y también del néterto, como ya veíamos, ¿no? Y esto también, para recordarlo simplemente, aquí estamos viendo cómo el defecto en el ensamblaje del gen de la filagrina nos va a dar una disminución de la proteína filagrina. Esto disminuye va a haber una alteración en la integridad del estrato córneo, lo que lleva a una mayor absorción percutánea y a la pérdida transepidermal del agua. Por otro lado, los productos metabólicos de la filagrina van a estar disminuidos, por lo tanto va a haber menos factor de hidratación natural, por lo tanto menor hidratación, mayor pH cutáneo, mayor proliferación de estafilococo aureus y una menor función de tampón a este nivel del estrato córneo. Y entonces la dermatitis atópica seca, primero alteración en la barrera cutánea, y esto por consiguiente nos lleva a un cuadro inflamatorio. Y esto se ve porque el incremento de interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 22, que sí los vamos a encontrar en dermatitis atópica, per se, estas moléculas, te van a bajar la concentración de filagrina, y a su vez la baja de filagrina nos va a llevar a una respuesta inmune alterada y a una mayor inflamación, entrando a un círculo reverberante, ¿no? Y este proceso inflamatorio que aprendimos que era la causa principal de la dermatitis atópica no viene a ser más que la consecuencia de la alteración de la barrera. Y vemos cómo la interleuquina 4 disminuye ceramidas, lorigrina, filagrina y también algunos otros productos. Y las mutaciones de la filagrina en dermatitis atópica, ya decíamos que el 50% de los pacientes con dermatitis atópica tienen al menos alguna mutación de filagrina, y más de 20 tipos de mutaciones en la filagrina pueden producir alguna alteración en la función de la barrera. Las mutaciones son comunes en las poblaciones europeas. Esto se ha visto cuando uno revisa la literatura, la mayoría están reportadas en la región europea norte, pero es que también la mayor cantidad de literatura publicada proviene de sus países, entonces no viene del África ni de Oceanía. Por lo tanto, esas poblaciones han sido menos estudiadas.